El sueño de la casa propia siempre es complicado, sobre todo porque los precios de los inmuebles están en dólares y los ingresos de la mayoría de los argentinos son en pesos. Entonces, la única manera de poder acceder es a través de un crédito hipotecario. Lo que pasa es que no solo hay que llegar al crédito, sino que además, o si se quiere calificar para el crédito, sino que además hay que poder pagarlo. En un rato vamos a estar analizando justamente cuáles son los requisitos, cuáles son las distintas formas de créditos, las distintas tasas que se aplican para que si tenés la posibilidad puedas analizarlo, pero no como te la cuenta el vendedor del banco que te va a decir que todo es fácil, justamente para que puedas sacar las cuentas con claridad y ver si efectivamente estás en condiciones de acceder a uno. El caso de la muerte de Maradona tiene a toda la sociedad, si se quiere, dividida y muchos piensan que a Maradona lo abandonaron y que alguien debe hacerse responsable penalmente por esa muerte que se podría haber evitado o seguramente habría sido otro el resultado de haber estado internado en algún sanatorio. Vamos a estar analizando en qué situación está el caso y qué es lo que puede llegar a suceder. Cuando te jubilás, no solo cambian tus ingresos, porque obviamente uno deja de trabajar, la jubilación siempre es un valor inferior a, digamos, el sueldo cuando estás en actividad, sea la actividad que sea, y sobre todo si te toca jubilarte con la mínima, el golpe es durísimo. Pero además recibís otro golpe, que es que en muchos casos el servicio de salud que vos tenías, ya sea la obra social o la prepaga, deja de atenderte. Bueno, hay maneras de que puedas conservar el servicio de medicina que tenías mientras estabas en actividad. Pero obviamente no es sencillo. Si hay algo que tiene letra chica, es esto. Pero presta atención que vamos a decirte todos los pasos que tenés que hacer para poder conservarla y no tener que pagar una fortuna. Y hablando del servicio de salud, vamos a estar justamente charlando para ver en qué situación está hoy la prestación del servicio de salud, en qué condiciones están los trabajadores del servicio de salud pública, porque, bueno, la mayoría de los argentinos se atienden de esta manera y está bastante golpeado. Esto es La Letra Chica, un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlos. Para bailar la más difícil siempre está acá presente Mario Cariño, que nos va a decir cómo vamos a hacer para poder sacar un crédito hipotecario y no morir en el intento. Pero primero, vean el informe. ¿Crees que los créditos hipotecarios son accesibles en la actualidad? La verdad, no uso. Puede ser, no averigüé últimamente, pero tal vez sí. Mira, no sabría decirte porque no tomé ningún crédito de esa índole. No, para nada. No sé, no, te diría que no. No. No tengo ni idea. No tengo información, pero es difícil llegar a eso. Sí, porque hay facilidades para poder tomarlos. No para todo el mundo. Para mí que no. No conozco de créditos hipotecarios, la verdad. No, me parece que en este momento no están siendo accesibles. No tengo idea. No tengo idea. Creo que no. ¿Ya? No tengo ni la menor idea. Accesibles no. Más o menos.
no tengo ni idea. No sé, porque como soy jubilado. No tengo idea. La actualidad de Argentina creo que no. No, absolutamente no. No creo. No tengo idea. ¿Es considerado la inflación al momento de evaluar un préstamo? La verdad que no. Sí, No tengo mucha información en la parte inmobiliaria. Sí, por supuesto. Sí. Sí, por supuesto, sí. Sí, obvio. Sí, por supuesto. Sí, sí, totalmente. La inflación y la capacidad que cada uno tiene para poder bancar un préstamo. Sí, pero soy jubilado y antes tenía acceso, no tengo más acceso al crédito. Sí, por supuesto. Obviamente. No. ¿Qué es eso? Es un soplo. No evalué ningún préstamo. Sí. No he pedido préstamo, así que no lo devolveré. Sí, siempre. Sí, supongo que lo tendría en cuenta. Sí. Por supuesto, sí. Todo el tiempo. Gracias a Dios no dependo de eso. ¿Qué crees que influye más en la decisión de una compra? Por ejemplo, precios, financiamiento o estabilidad económica. y la estabilidad económica. Todo. Estabilidad, Y estabilidad económica. todo. Estabilidad económica. Creo que el financiamiento, porque de la estabilidad económica sabemos que no hay garantías. Y la estabilidad económica. Estabilidad económica. El financiamiento, por sobre todo, y la estabilidad económica también. Las tres cosas. Y en principio la estabilidad económica. Estabilidad económica. Y depende de cada uno. La estabilidad económica entiendo que es lo más importante. Y estabilidad económica. Estabilidad económica. Sobre todo la estabilidad económica. La estabilidad económica es importante, pero también el financiamiento. Todas las cosas influyen, pero la estabilidad económica es imposible de calcular. Hoy el precio. Creo que todos tienen que ver un poco con el tema, todo influye. Mario Cariño, ¿cómo hacemos para comprar una propiedad? Por lo visto, toda la gente a la que hablaron, está bien que no es una encuesta, el muestreo es muy chiquito, pero no había uno que esté ni cerca de comprar, hermano. Y bueno, por lo visto hay mucha gente que tiene duda a la hora de conseguir o pedir un préstamo hipotecario, porque hay que decir que hay muchos pesos en la Argentina. Más allá de que hay una inflación que está relativamente baja, pero hay tres formas de poder adquirir un crédito hipotecario, ¿no? Tenés los famosos créditos hipotecarios, los tradicionales, esos que vos directamente vas y te presentás al banco teniendo un fuerte respaldo económico, ya sea por tu trabajo, por tus ingresos, por tus ahorros y porque quizá tenés alguna, no sé, propiedad en particular que vos puedas dar, digamos, en garantía. Después tenés el otro instrumento que es el famoso préstamo hipotecario UVA. Complicado, pero es así. El UVA es el que te chupa la vida como Drácula. En otro momento pasó en la República Argentina que cuando había una alta inflación, el precio digamos, del crédito UVA era bastante alto. ¿Por qué? Porque el crédito UVA va atado directamente a la inflación. Vos decís, pedís un préstamo, digamos, de 100.000 pesos, por así decirlo. Pero esos 100.000 pesos vos automáticamente lo pasás a UVA y ese valor UVA tiene un precio que se va moviendo de acuerdo a la inflación. Como hoy la inflación es baja, lo más probable es que sea uno de los créditos convenientes, ¿no? Sí. Después tenés la otra modalidad que sería, bueno, estamos viendo acá un poco lo que serían las tasas, pero Claro, la otra modalidad es... Algo importante, sobre todo recordando la época de lo que fue corralito, especificación. Hoy los préstamos son en pesos. En otra época... Claro. O sea, nosotros ya tenemos el problema de que el precio de los inmuebles está en dólares, pero antes, además, el crédito era en dólares y siempre ganamos en pesos. Entonces, cuando vino en aquella época el corralito, la especificación, fue un terrible dolor de cabeza y de hecho hubo gente que hasta tomó decisiones drásticas y no fueron pocos. Totalmente. Hoy son en pesos. El problema es la tasa. La tasa. Con los tradicionales, digamos que no habría mucho problema porque, digamos que la tasa fija o la variable no es tan alta. 7, Tradicional 8. era el sistema francés, en el cual vos más o menos pagabas lo mismo, arrancabas pagando un poco más y después pagabas menos al final. Pero además con el efecto inflacionario, Exactamente, sí. Y bueno, después tenés los requisitos, que es lo que te piden normalmente para este tipo de préstamo tradicional. Obviamente estamos hablando de gente que está registrada, tiene un trabajo estable, con una antigüedad importante, documento, recibo de sueldo. Si sos monotributista también podés hacer, obviamente, de una categoría, yo te diría de la C para arriba.
se dé para arriba. Sí. Porque uno puede justificar también ante este préstamo. Sí, también hay que ser realista. Digo, el precio de los inmuebles, al estar en dólares, es alto, ¿sí? Como crédito hipotecario, uno por menos de 100 millones es difícil que te resulte suficiente, salvo que compres, no sé, un monoambiente. Claro, pero digo, cualquier grupo familiar... Exacto, estamos hablando de gente que quizá tiene un poder económico bastante importante, digamos, con un salario, vamos a decirlo como ejemplo, que promedie por arriba de, no sé, los 3 millones de pesos. Sí, porque está muy por encima del salario promedio. Claro, por eso digo, tradicional, donde no son muy exigentes los requisitos y las tasas no son tan complicadas, ¿no? Sí. Pero después, como te decía, tenés el otro, digamos, crédito, que es el famoso hipotecario UVA, donde ahí es más accesible y quizá para los trabajadores de menores ingresos. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque lo que se tiene en cuenta y se pondera a la hora de dar este tipo de crédito es cuánto está ganando el trabajador. Aproximadamente en promedio hay muchos préstamos en UVA que se están otorgando a categoría de monotributista. Inclusive yo hice una consulta a un banco particular y me dice, estamos dando hasta categoría A y B para arriba. Me dice, o sea, que serían las más bajas. El monotributo, o sea, la primera letra, la A, es la categoría de menor ingreso. Y bueno, y va, a medida que va pasando las letras, va subiendo el nivel de ingreso. Con un mínimo de antigüedad en la categoría que piden un año. Ahora, si estás en relación de dependencia no tienen problema. Pero normalmente lo que tiene el UVA en comparación al tradicional, es que este es más flexible. Pero ojo con las cuotas. En cuanto a los requisitos. En cuanto a los requisitos. Pero ojo con las cuotas porque se van ajustando de acuerdo a lo que suba el UVA. Claro, en el otro te piden un riñón en los requisitos, en este te piden un riñón durante la ejecución del préstamo, ¿no? Más o menos parecido, ¿no? Sí. Después tenés este otro tercer, digamos, esto sería lo nuevo, lo novedoso, y que todavía no está puesto en práctica porque la letra chica de esto, ¿qué es? Proyectos en construcción. Vamos a hablar mal y pronto, son los famosos, digamos, las construcciones en pozo. ¿Sí? ¿A qué apunta este tipo de proyecto inmobiliario? Que el crédito sea otorgado directamente al dueño o al titular del desarrollo. ¿Para qué? Para que se forme o se constituya una hipoteca madre de ese proyecto. Un ejemplo. Un constructor dice, yo soy dueño de este terreno, quiero construir un edificio de 10 pisos. Sí. Perfecto. Se constituye una hipoteca y el banco le va a dar un préstamo importante de toda esa construcción. Pero se va a poder hipotecar por parte. Por eso se llama divisible. ¿Por qué? Porque tenés una hipoteca madre de todo el lote y después tenés pequeñas hipotecas chiquititas de cada una de las unidades funcionales, que ahí es donde entra el consumidor, el que puede directamente acceder a un crédito de esta naturaleza. Una cosa, a ver, el que va a ir y va a comprar, o sea, quedás obligado a tomar el crédito con ese. En realidad, la obligación, lo que pasa es que acá entran varios jugadores en este tema. Complicado, pero vamos a decir, vos tenés por un lado al desarrollador, que tiene que ser seguramente, en la mayoría de los casos, el dueño del terreno. Se sacó el crédito, qué sé yo, construyó el edificio, banco, listo. Pero ¿a dónde va el consumidor? Al banco a pedir el crédito. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que obtiene el que quiera comprar un departamento? En principio un papel, porque no lo ve al inmueble. ¿Y qué es lo que va a quedar hipotecado? Esto es contradictorio porque lo que hace el DNU es modificar unos artículos del Código Civil, porque la hipoteca real realmente es un derecho real. En cambio, el contrato que uno suscribe, el que firma, cuando quiere entrar a este proyecto, claro, es un boleto de compraventa. Bueno, la letra chica, estos nuevos boletos de compraventa que en algún momento hubo mucha inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no se podían registrar ante los registros de la propiedad inmueble de toda la República Argentina. A partir de ahora, de esta normativa, se pueden registrar. Usted compra a través de este proyecto, no algo terminado, un proyecto, un departamento, y ese boleto de compra-venta ya lo puede registrar para que tenga una protección jurídica y legal frente a terceros. Sí, pero espera, vos antes ya con el boleto tenías una protección porque pasabas a tener, digamos, la posesión de ese bien. No eras el dueño, ¿sí? Se pone medio técnico, pero tenías la posesión y ocupabas ese inmueble legítimamente. Hoy es como que... Hoy no lo tenés al inmueble, ¿eh? Vuelvo nuevamente porque genera confusión. Hoy no tenés la posesión, pero sí tenés un título que te haría dueño. Que te haría dueño en el futuro, de acuerdo al proyecto. Supongamos que el proyecto de la construcción se lleve en un plazo máximo de 2 años, 1 año y medio, depende de la característica. ¿Sí?
lo que compras es... La de juicio que vas a agarrar con esto, ¿no? Porque esto va a terminar todo en Esto es tribunal. nuevo, por eso hay que Sí, explicar bien esto. Lo que uno compra, lo que uno cuando va a pedir el préstamo para este tipo de crédito, lo que se va a llevar es un boleto de compraventa que lo va a poder registrar para poder hacerlo valer frente a terceros. E inclusive, si vos en algún momento no podés, digamos, pagar la cuota de ese crédito a través de esta modalidad, vendés lo que tenés. Es el boleto a través de una cesión de derecho. Muy bien. Bueno, Mario, veremos cómo se va desenvolviendo esto. Es nuevo, esto. te aviso que todavía no hay un proyecto en concreto en movimiento. Yo me comuniqué con un banco, me mandaron, mira, estos son los requisitos, pero todavía no hay uno en concreto. Bien. Muchas gracias, Mario. El fallecimiento de Maradona dejó la sensación de que lo abandonaron en sus últimos días, que lo descuidaron. Habrá que ver si se llega a configurar el delito de abandono de persona por parte de todo el equipo médico que lo atendía, pero por lo pronto hoy los están juzgando y están en juicio oral por homicidio con dolo eventual, lo cual tiene una pena muchísimo más grave. Ahora lo que vamos a discutir es cuál es más difícil, si se quiere, de demostrar en el juicio, porque para que condenen a alguien, más allá de la condena social, que ahora lo vamos a ver en el informe, está bastante clara, lo que hay que lograr en un proceso penal es demostrar que alguien es culpable, y para llegar a un dolo eventual tengo mis dudas, pero en un momento Daniela, nuestra abogada penalista, nos lo responde. Vean lo que piensa la gente en la calle. La muerte de Diego Maradona sigue generando debate y la causa avanza con nuevos detalles. Te contamos todo en la letra chica, pero antes mira lo que dice la gente en la calle. ¿Crees que hubo negligencia médica en la muerte de Diego Maradona? Sí, totalmente. Me parece que sí. Sí, obviamente lo hubo. No, me parece que no. Sí, obviamente. La hubo, sí. Sí, Puede ser. Yo creo que sí. Sí. se lo merecía. Sí. ¿Qué opinas sobre el proceso judicial que investiga a los médicos y enfermeras que atendieron a Maradona? Me parece correcto. No estoy muy al tanto de eso. Creo que se taparon muchas cosas que nunca vamos a saber. No creo que sean culpa de los médicos. Está excelente. Tienen la culpa de eso para mí. Banco totalmente que los estén investigando. Eso está bien. Para mí lo dejaron morir. Está bien que lleguen al fondo de la situación. Quise estar bastante orientado. Que la culpa no es de los médicos, la culpa es del paciente. No tengo una opinión al respecto. Y en este caso, ¿consideras que la justicia está actuando correctamente? Sí, creo que están haciendo las cosas muy bien. Espero que sí. No creo que está bien en el proceso. Y sí, me parece que sí. Lo tendrían que seguir a fondo. Banco que se los investigue, se haya abierto un proceso para determinar si hubo o no hubo negligencia en cuanto al cuidado del Diego. Espero que actúe correctamente. Yo creo que sí, ahora sí. Sí, ojalá que sí. Te da la sensación de que sí, pero por el carácter público que tiene. No. Sí, yo considero que sí. Daniela Nogueira, abogada penalista. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Contame un poco, bueno, ¿en qué situación estamos hoy? El juicio oral tiene para un largo rato, ¿no? Acá va a haber muchísimas audiencias. Sí, en principio hoy estamos en una etapa obviamente de debate donde tenemos alrededor de 100 testigos que van a declarar en esta causa. ¿100 testigos? 100 testigos. Otra que la causa Cuaderno. Sí, tremendo, pero bueno, esta declaración de los testigos va a ser sumamente relevante porque obviamente va a poder ayudar a determinar la responsabilidad, que es lo que a nosotros nos importa en esta causa. Sí. Los testigos van a declarar hasta el mes de junio, julio aproximadamente. Hay un dato sumamente... O sea que cada vez que dicen testigo clave, que eso, bueno, sí, después para el análisis, pero hay mucha generación de lo urgente, de la novedad, pero hay para rato. Hay para rato. Y algo muy importante, Juan Pablo, que tenemos que tener en cuenta es el tema de la falsa, del testigo, digamos, que declara con un testimonio falso, que acá el señor Coria,
que era una persona que fue a declarar. ¿Ese era el custodio? Sí, el ex custodio de Maradona. Sí. Declaró y lo que se determinó que había algunas incongruencias en su declaración, entre la primera declaración y la última. Ajá. Entonces se determinó la detención de Coria por un testimonio, digamos, que lo vieron adulterado. Y acá fue detenido, si bien ahora el juzgado de garantías número 4 de San Isidro le dio la libertad. Lo importante es que obviamente acá tienen que tener en cuenta los testigos que van a declarar, de que tienen que decir obviamente el 100% la verdad de lo que van a declarar, porque si no pueden incurrir en un delito penal que está tipificado en el artículo 275 del Código Penal. Así que bueno, es importante que se tenga en cuenta esto. Sí, igual, corregime si me falla la memoria, el falso testimonio está penado, pero siempre y cuando el testimonio sea para perjudicar, digamos, al imputado. Claro, ¿Sí? O no. Digo, porque yo esto lo estudié en la facultad y no lo vi más. Claro, en realidad, o sea, obviamente uno va a declarar y el testigo tiene que decir 100% la verdad. Entonces, si obviamente uno está haciendo un testimonio adulterado por algún tipo de interés en esto, para beneficiar o perjudicar a alguien, puede incurrir en un delito penal que va de 1 a 5 años de prisión. Por eso me parece que es un dato sumamente relevante para que obviamente los que van a declarar ahora en adelante tengan en cuenta decir 100% la verdad, porque si no pueden incurrir en un delito. Sí, sí, lo que puede pasar también a veces es que, bueno, se hayan olvidado lo que sucedió, porque el fallecimiento de Maradona ya fue hace un rato largo. El abogado del señor Coria utilizó esta estrategia porque obviamente dijo que era un hecho que había sucedido hace 4 años atrás. Entonces, bueno, puntualmente lo que dijo, el problema sucedió porque o sea, había manifestado no conocer al doctor Luque y después se identificaron mensajerías de WhatsApp donde acá comprometía mucho esto de no conocer y realmente había mensajes donde se trataban de amigos. Y bueno, esta situación obviamente generó una incongruencia bastante grande y por eso se pidió la detención. Pero hay hechos que suceden, como en este caso, 4 años posteriores, que a veces obviamente genera una confusión por obviamente el paso del tiempo, que es una de las estrategias que en este caso utilizó el abogado que lo defendió. Sí, seguramente. Contame un poco qué pruebas hay, en definitiva, para demostrar el delito que sea, que se les pueda, digamos, por el cual se los pueda terminar condenando. Bueno, acá nos encontramos en una causa que obviamente lo que se va a determinar es la negligencia médica. Por eso es que hay un equipo, que era el equipo que tenía que cuidar al ídolo argentino. Este equipo lo que tenía que hacer era cuidarlo en varios aspectos y la negligencia médica, si existió o no, porque nosotros tenemos que acá tenemos un dolo eventual y para poder determinar si el equipo que tenía que cuidarlo estaba a la altura de las circunstancias o no y si hizo todo lo que tenía que hacer para que la salud de Diego esté cuidada. La problemática que hay es que en el momento que el cuerpo se encontró, por ejemplo, se encontró que tenía 4 o 5 litros de agua. Por otro lado, de retención de líquido. Retención de líquido. Por otro lado, el tema del agrandamiento del corazón, que esto dicen que estaba agrandado al doble. Por otro lado, también que se encontró el cuerpo, pero se dice que ya hacía muchas horas antes que el cuerpo había estado, digamos, fallecido. O sea que esto demuestra una falta de atención médica. Sí, ahí hay un abandono. Un abandono total de persona, porque hay un enfermero que tiene que estar constantemente cuidando de esta persona. No nos olvidemos que Diego Armando estaba en una residencia particular en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, acá hay un equipo que debía vigilarlo todo el día constantemente y bueno, a ver, la estrategia de los abogados que obviamente no quieren, digamos, manifestar la responsabilidad médica, lo que van a tratar es de aludir esta responsabilidad, pero hay algo que ya estamos en una etapa de debate. Ya la Fiscalía ya determinó qué responsabilidad hay, por eso estamos... Ya la etapa de investigación pasó. Ahora... Sí, está claro. Por algo llegaron a juicio oral. Convengamos que, y vale la pena recordar, cuando se denuncia o se investiga un delito y se ve, digamos, medianamente se verifica que no hay ningún tipo de responsabilidad de alguien, o que no hay delito, o que en definitiva la persona no es responsable, se produce un sobreseimiento durante la etapa de la instrucción. Entonces, algo que ya llegó a... juicio oral es lo que se considera que hay semiplena prueba y por eso se llega
a esa instancia. Ya la etapa, digamos, de investigación ya se concluyó. O sea, ya estamos en la etapa de debate, la etapa de juicio. O sea, que ya hay indicios. Tanto de, no nos olvidemos que en esta causa tenemos 8 imputados, de los cuales 7 van a ser sometidos a un proceso técnico, juzgados por el TOC 3 de San Isidro. Sí. Y por otro lado tenemos una imputada, que es una enfermera, que va a estar sometida a un juicio por jurados, donde esta imputada decidió esta modalidad, que es una opción que uno puede elegir. Sí. Y por otro lado tenemos, aparte de los imputados... Ella sí. o sea, tomó esta opción porque el Código Procesal Penal les permite en determinados delitos elegir. Es digamos, un derecho del imputado elegir entre ir a juicio por jurados o un juicio técnico. Un juicio técnico que sería el clásico que vemos siempre en nuestro país del tribunal, digamos, constituido por 3 jueces que son los que juzgan. Les hago una pregunta acá a mis colegas Mario y Raúl Díaz Villafañe. Ustedes, si fueran abogados de la enfermera o de cualquiera de estos imputados, ¿qué hubieran preferido? ¿Juicio técnico o juicio por jurados? Mira, en la provincia de Buenos Aires, dependiendo la característica del caso, sí, hay veces es bueno como defensa técnica un juicio por jurado. Sí. Por eso depende del caso. Y en Sí. otras oportunidades también se puede elegir que te juzgue un juez técnico, un profesional, un abogado. Está uno bien, que pero tiene vos ¿qué hubieras elegido? ¿Sos ahí el abogado de alguno de estos imputados? Bueno, a ver, si yo detecto que la persona que estoy defendiendo no tiene una participación activa, ni es relevante las acciones que haya llevado a cabo durante esa participación o supuesta participación, Sí. no lo llevaría a un juez técnico, lo llevaría a un jurado popular. ¿Vos, Raúl? Yo, sin ser abogado especializado en el penal, derecho obviamente, penal, sí, obviamente muy lejos, opino que está muy influenciado por los medios a veces el tema de la opinión, por lo cual un juicio por jurados no me daría... Igual, ¿Vos, Daniela, qué pensás? yo creo ¿Es una buena o una mala jugada irse al juicio por jurados? Yo creo que en este caso en particular, que, a ver, Diego Armando es una figura completamente... Amado y odiado. Amado y odiado, pero ya, o sea, ese jurado ya está viciado por un conocimiento previo. O sea, a mi criterio, yo iría por una defensa técnica, 100%, obviamente, si sos Porque imputado. tenés más chance de que se abstraiga de toda la opinión pública. Es abstraerse de la opinión y ir únicamente, netamente, taxativamente al derecho. Entonces, ahí me parece que no hay esos vicios que uno puede tener o no por una presunción de lo que pienso previamente a conocer la causa. Pero bueno, obviamente es mi visión. Sí. Si te toca ahí en el medio un... ¿Cómo se llama esto? Un acólito de la iglesia maradoniana, ese tenés la chance de recusarlo porque ese te va a mandar en cana sí, con la pena máxima. Ahí podemos recusar, obviamente, porque si no estamos en problemas. Ya está, obviamente, viciado. Sí, seguramente. Igual algo cortito como para tener en cuenta. Ojo Sí. con este proceso penal porque como bien marca la doctora ahí, se están, digamos, dilucidando responsabilidades penales, pero esto no quita que después esto derive en responsabilidades civiles, es decir, un reclamo patrimonial que con todo el derecho lo va a hacer la familia. Ojo con ese tema. Sí, Daniela, ¿cómo va a seguir este juicio? Digo, más allá de que tenemos un montón de audiencias. Audiencias. Hay algo importante que tenemos que aclarar, que más allá de los imputados tenemos acá particulares damnificados. La familia con los hijos, Dalma, Maradona, el resto de los hijos y las hermanas de Diego, Sí. se constituyeron como particular damnificados, más comúnmente llamados querella, Sí. donde todos con excelentes abogados de primera línea, tanto los imputados como los querellantes, para darle un impulso procesal a la investigación y en este caso al debate, para que obviamente se determine la responsabilidad y que las penas sean tal cual ellos obviamente quieren demostrar. En este momento obviamente tenemos que esperar, va a haber audiencias 3 veces por semana, están previstas, Sí. de acá hasta julio, y una vez que obviamente ya se termine con toda esta etapa, vamos a tener la sentencia, que obviamente va a ser algo que vamos a tener después de mitad de año. Obviamente los tiempos va a depender un poco si realmente se cumple esas 3 veces o no por semana, que a veces hay circunstancias que no se pueden prever, pero bueno, esa es la realidad. Bien. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. No, por favor. Ahora vamos a ir a un breve corte y cuando volvemos, Raúl Díaz Villafañe te dice cómo haces para conservar tu prepaga u obra social después de jubilarte.
cuando te jubilás decís, bueno, listo, no me preocupo más por nada, y resulta que, a poco que lo pensemos, los últimos 3 gobiernos cambiaron la fórmula de la jubilación para perjudicar y pagarle cada vez menos a los jubilados, digo, todas las líneas políticas, así que acá no hay nada en particular con ninguno, todos perjudican a los jubilados. Y además de eso, también te caes de la prepaga o la obra social que tengas al PAMI, y en la tanda Raúl me soplaba también, aquellos que hacen un retiro voluntario pasan por una situación similar. Ahora, ¿de qué manera haces para conservarlo sin que te salga un ojo de la cara, Raúl? Todo tuyo. Bueno, Juan, por empezar, hay un mito popular. Sí. Persona que se jubila tiene que afiliarse a PAMI. Es una creencia popular y la gente mayormente dice, no, porque por ley corresponde que una vez que te jubilás ya no vas a gozar más de los beneficios de la obra social o de la empresa de medicina prepaga, lo cual no es cierto. Ajá. Al respecto, el tema a considerar desde el punto de vista práctico, para no entrar en cuestiones de carácter académica, consiste básicamente en que la persona que lo notifica toma la decisión de que se va a acoger al beneficio jubilatorio, desde el momento en que lo decide, tiene la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la misma obra social o empresa de medicina prepaga que gozaba, de la cual por ahí era cliente hace 30 años. Exactamente. Manifestar su voluntad a la obra social o a la empresa de medicina prepaga que quiere mantener la continuidad con las mismas características, el mismo plan, el mismo precio, las mismas prestaciones, conservar la antigüedad, pero tiene que hacer una manifestación de voluntad. Ajá. A lo cual las obras sociales tienen la característica de denegar justamente ese beneficio por la sencilla razón de que una persona cuando tiene 60 años o 65 años va a salir más cara que cuando arrancó. Es cierto, los adultos mayores generan gastos. Yo siempre lo comparo con el tema de los vehículos. Un vehículo usado tiene un seguro mucho más caro que en este caso un seguro de salud más oneroso. Entonces, al respecto, es la primera cuestión que tiene que manifestar como para que la obra social le diga no al lugar, no Perfecto, corresponde. esa manifestación la puedo hacer enviando un correo electrónico, tengo que hacerla por carta documento, ¿cómo lo hacemos? La manifestación siempre tiene que ser con carácter fehaciente. Depende de cada entidad, pero en algunos casos una empresa de medicina prepaga utiliza la aplicación. Entonces hay que manifestarlo a través de la aplicación. Ajá. Se puede hacer por correo electrónico, en el caso de que no llegue, tenemos la posibilidad de manifestarlo a través de una carta documento o un telegrama. Sí, yo me imagino dónde termina todo esto. Digo, cuando hay que empezar a presentar las pruebas, sirve haberlo hecho mediante un correo electrónico, a través de la aplicación, o sea, no hace falta, porque ahí es donde me parece lo importante. Si el único camino que va a valer cuando tenemos que ir a tribunales es la carta documento, vamos para ahí, pero no, las otras pruebas son suficientes. Manifestar la voluntad de continuidad, pues en realidad están haciendo ejercicio de un derecho que establece el artículo 8 de la ley 23660, que es la ley de obras sociales. Ajá. Le está brindando la posibilidad de ejercer ese derecho. Asimismo, en ANSES, cuando inicia el trámite jubilatorio, hay un formulario, no recuerdo si es el 5.1.1, donde al mismo organismo, a ANSES... Esas son las razones por las cuales siempre hay que asesorarse cuando uno va dando distintos pasos, porque llenás mal el formulario y es un problema. Exactamente. Pero por eso... Al momento de que dice, bueno, tomo la decisión de jubilarme y en ANSES, paralelamente a haber notificado a la obra social o a la prepaga que quería mantener la continuidad, también a ANSES lo que le está manifestando es que los aportes que hubieran correspondido a PAMI se deriven nuevamente a la obra social de origen, para que de esa manera ese importe quede en las arcas
la misma, ¿no? Bien. Así como te marcaba acá el doctor con respecto a la prueba, te tiro un dato muy importante que tiene que ver con los litigios. Hay una Vos no te perdés una, ¿eh? No, pero te lo cuento porque por ahí la gente no sabe. Hay algo que se llama carga dinámica de la prueba. Muy bien. Así como el doctor decía, bueno, formulario, carta, mail. Pensé que me ibas a hablar de algún caso tuyo, ¿no? Está bien. No, pero esto es algo para que la gente sepa. Carga dinámica de la prueba implica que toda entidad pública, privada, tiene la obligación de aportar todo el expediente y legajo particular de ese afiliado. Con lo cual, como la gente no lo sabe, y acá el doctor obviamente lo marcó, pero bueno, yo se lo trato de remarcar, es una herramienta fundamental a la hora de que cuando vos te asesores, le digas al profesional, bueno, yo mandé este mail, yo mandé esta carta, y todo eso seguramente, ¿no, doctor? ¿Es así? Está bien, pero volvamos para atrás. Forma parte de la prueba. Soy el afiliado, te digo a vos, obra social, me quiero quedar. ¿Qué te contesta? La obra social dice, no recibimos jubilados. Lamentablemente, nuestra obra social no está registrada en la Superintendencia del Servicio de Salud para recibir jubilados. Así que lamentablemente no va a poder ser. ¿Eso qué implica? Lo de siempre, judicializarlo. Pues de esa forma... Porque vos me estás diciendo que la ley dice que te tienen que mantener. Es un derecho que... Y ellos te dicen, no, señor, usted por acá no pasa. No aplica. Pobre jubilado, pero no sabe. No aplica. Claro, no, bueno, pero vos fijate lo que es. Claro. Eso, porque, y si vos decís, bueno, quiero quedarme, porque estás en una prepaga. Bueno, la prepaga tiene otro temperamento. La prepaga dice, no hay ningún problema, le damos la posibilidad de la continuidad, pero lo que vamos a hacer es que tiene que renunciar a este plan y va a llenar un formulario con un alta de un plan comercial directo. Empieza de cero, pierde la antigüedad. Perdiste toda tu antigüedad. Pierde todo. Y la Buenísimo. cuota de bienvenida, que era por descuento de salario, capaz que eran 200.000 pesos, va a pasar a ser 1 millón para 2 personas. Ajá. Para cuando te estás jubilando, salvo que cobres una jubilación de privilegio impagable. Por más que cobres 1.200.000 pesos, si pagas 1 millón de prepaga... Sí, no, por eso te come vivo. Claro. Por eso la importancia también de... Hay un concepto muy importante que se llama plan corporativo. Plan corporativo. Plan corporativo es el plan que tiene el empleador con la prepaga a un precio diferencial. No es lo mismo tener un plan donde hay 1.000 afiliados que uno. Entonces ese plan va a costar 200.000 pesos. Entonces uno que pretende mantener la continuidad y con ese plan corporativo. O sea, judicialmente se plantea, quiero tener... Sí, en definitiva, mantenés el mismo contrato que tenías vigente. Y pagarlo. O sea, estoy jubilado, pero ¿cuánto es? 200.000 pesos, listo, voy a pagar 200.000 pesos, no tengo ningún problema. Bien. Y si me descuentan de PAMI, no sé, 80.000, esa parte también que se le derive a la prepaga para que forme parte del paquete. O sea, la ley dice que te tienen que dar continuidad, tanto la obra social como la prepaga. La obra social te dice, no señor, usted no pasa, y la prepaga te dice, sí, vení. Déjame acá también el hígado, un riñón, un pulmón y te dejamos... Exactamente. Bien. Pero ¿Y entonces? Pero por más que uno, no sé, tenga un haber jubilatorio importante, 2 millones de pesos, sigue siendo significativo ese monto. Sí, bueno, por la mitad te pagan. Bien. Presentamos nuestra manifestación de voluntad, hicimos todo correctamente. 5 días. Nos dijeron... ya sea, o no nos contestan, o nos dicen que no, o nos dicen, bueno, venga y déjeme todos sus bienes y lo dejamos seguir. ¿Cómo sigue? No, una vez que está acreditado ese extremo, o sea que se cumplió con el trámite previo, está el acuse de recibo, pasaron los 5 días, ahí queda habilitada la vía judicial para justamente al juez, a través de una acción de amparo. Acá no hay superintendencia de seguro de salud, nada. No, es otro error bastante común. La superintendencia del Servicio de Salud, que es el organismo de contralor de las empresas, y obras sociales, que no controla nada. Cuando uno le plantea esta situación, dice, no hay problema, nos vamos a tomar 1 año y dentro de 1 año vemos qué es lo que resolvimos. Y ese año te quedaste sin cobertura. Y en el durante, obviamente, aparte la ley de medicina prepaga es muy clara y establece que uno de los motivos de la baja es la falta de pago de 2 cuotas. Vos no pagaste 2 cuotas, automáticamente el botón hundido, ya está. No puedes esperar que la superintendencia... O sea que es muy importante entonces no dormirse con todo esto. ¿Y en qué plazo podemos esperar que
lo resuelva la justicia. Dos plazos hay que tener en consideración. Dale. Primero, en qué momento hacerlo, que son 60 días posteriores o a partir del momento de la desvinculación, o muchas veces cuando uno toma la decisión de jubilarse. 2 meses. No hay que hacerlo dentro de 2 años, yo sabía, ahora que me comentaron. No, 60 días, tema 1. Y tema 2, una vez que se inicia la acción judicial a través de la acción de amparo, hay que pedir lo que se denomina medida cautelar. Claro, para que te mantengan y que el juez eso se resuelva, rápido, digamos, claro, previamente y después se sigue el juicio hasta el final. Sí, pero ese tema más o menos, la solución para decir, bueno, Doc, todo bien, bárbaro, lo hicimos, pero ¿cuándo tengo la continuidad? Yo quiero la continuidad, no quiero quedarme sin la obra social, sin la prepaga. Más o menos hay que considerar que puede ser en 45 o 60 días el tema tiene que estar terminado, resuelto. Bien, eso es lo que demora hasta que te sacan por ahí una cautelar. No, sale rápido, hasta que se efectiviza el cumplimiento. Porque además después está la reticencia a cumplir la medida cautelar. Recurso de apelación, le faltó un formulario, así que eso, en definitiva, la resistencia que ejerce la obra social o empresa de medicina prepaga para cumplir. Moraleja, no jubilarse ni hacer un retiro voluntario si estás a punto de operarte porque va a ser tremendo, ¿no? O sea, antes o después de pasar por todo esto. En algunos casos me ha sucedido que de pronto decían, yo no me puedo quedar sin obra social, bajo ningún punto de vista, no lo puedo hacer. Voy a pagar el plan comercial directo, no sé, por un mes, una cosa así, una vez que sale la medida, se efectiviza, bueno, ahí se retrotrae y volvemos al plan anterior. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vos. No hay plata, ni para educación, ni para salud, ni para aumentarle los sueldos a los trabajadores a través de las paritarias. Casi lo exactamente opuesto a aquel discurso de Alfonsín que decía con la democracia se cura, se educa y se come. Sí. Vean el informe y enseguida hablamos de cómo está el servicio de salud. La economía está viviendo un proceso de ajuste y estos ajustes están cayendo en un lugar donde nunca iban a caer, que es la salud pública. Y de a poco se está viendo en diferentes provincias de la Argentina un sistemático deterioro del estado de la salud pública. Desde las 8 de la mañana estuve. ¿Desde las 8 de la mañana vino? Sí. ¿Y son las 4 de la tarde y todavía no tiene respuesta? Todavía. Continúa el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno provincial dé respuesta a nuestro reclamo salarial. Los que están por la positiva levantan la mano. Por unanimidad, continúa el plan de lucha. La sala de Ateneo. El sillón es donado. Es casi no basura alta. Me acompaña ahora Jorge Yapkowski, secretario general de FESPROSA. ¿Qué tal, Jorge? Contame cómo está la situación de los trabajadores de la salud hoy en día. Y en general, mal. Y en el sistema público peor. Somos 500.000. Sí. Atendemos 1.700 hospitales, 6.600 unidades sanitarias. Sí. Y 20 millones de personas que son los que el INDEC llama CPE, cobertura pública exclusiva. Sí. Es decir, aquellos que no tienen otra prestación que el sector público. 20 millones de personas. En los CPE son ahora un poco más, porque esta es una cifra... O sea, es prácticamente la mitad de la población argentina. Y ahora que mucha gente perdió obra social o dejó la prepaga, es un poco más alto el número. Bueno, y lo hacemos con salarios que se han depreciado enormemente porque
hay algo matemático. Si uno mira las finanzas de las provincias, Sí. lo que le transfirió a la nación en el último año es menos. Sí. Pero las finanzas son superavitarias, todas las provincias tienen superávit. ¿De dónde lo sacaron? De sus sistemas jubilatorios y del salario de los trabajadores. Y el 85% del sistema de salud argentino, público, Sí. depende de las provincias y municipios. Así que nuestros salarios se han depreciado y hoy ya tenemos 10 provincias en conflicto con sus gobernaciones y con el Estado Nacional en el Ministerio de Salud, producto centralmente de esta caída salarial. ¿Se produjeron muchos despidos en el sistema de salud? Porque a veces pasa, ¿no? Que nosotros vemos solo lo que sucede en Buenos Aires, pero el interior del país también existe. En el interior del país hubo una pequeña tanda de despidos en Río Negro, unos 200 en Córdoba, y el resto de las provincias hasta ahora, por suerte, no tuvimos lo que tuvimos en el Estado Nacional, donde tuvimos 200 en el Bonaparte, 130 en el Posadas, 100 en el Ministerio de Salud, la disolución del Instituto del Cáncer. Bueno, el Ministerio de Salud Nacional es el más golpeado en el tema de despidos, largamente. Sí. ¿Y cómo están justamente en lo que tiene que ver con las paritarias? El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. No sé si van a hacer alguna movilización particular ustedes. Sí, vamos a estar con el Frente en Defensa de la Salud Pública, que nos nuclea a los trabajadores y a los usuarios. Tenemos muchísimas organizaciones de pacientes, HIV, hepatitis, tuberculosis, que han perdido la prestación por los recortes. ¿Y esa gente cómo hace? Y esa gente está mal. La tuberculosis aumentó en el último año. El presupuesto para medicación HIV, hepatitis y tuberculosis bajó el 70% para este año 2025. Sí. Estamos en las provincias que estaban recibiendo los programas nacionales, están comprándolo las provincias como pueden, pero igual hay faltantes. Ni un solo preservativo en todo el año transferido para los programas de salud sexual y reproductiva, disolución del programa de embarazo, de prevención del embarazo adolescente. Hay realmente una situación en las provincias que manejan la gran parte del sistema de salud muy dificultosa. Y bueno, los pacientes a su vez están reclamando y nos hemos juntado en este Frente en Defensa de la Salud Pública, que el 7 de abril, el lunes, estaremos a la 1 de la tarde en el Ministerio de Salud, frente al Ministerio de Salud, reclamando esto, que no haya más despidos y que se restauren los presupuestos y las direcciones disueltas. Sí, y imagino que algún diálogo o negociación tendrán con el gobierno o nada. ¿Qué respuesta tienen? Con los gobiernos provinciales en general hay una negociación que no llega a buen puerto. La paritaria de Santa Fe fracasó, mañana hay jornada de lucha en Santa Fe. En Chaco no hay diálogo, mañana hay paro. En Tucumán hay diálogo paritario, pero no hubo buena oferta, ya tuvimos 2 jornadas de protesta. ¿Qué es lo que ofrecen, por ejemplo, en Tucumán? Y, a ver, durante la pandemia en el último año se ha perdido casi el 30% de salario, ofrecen un 5%, para dar una idea. Claro, está muy lejos de la pérdida de poder adquisitivo. Muy lejos estamos, en todas las provincias. Por eso hay conflicto en muchas provincias. Sí. Pero a nivel nación es mucho peor porque hay una decisión política de no dialogar de nada. Te mandan el telegrama de despido, te ponen el salario que vos querés, que ellos quieren, mejor dicho, y no hay diálogo. Le hemos pedido tanto al ex ministro Russo como al ministro Lugones varias veces entrevistas y no hemos tenido ninguna respuesta. Nada, o sea, pero así lo único que les queda es ir al paro sistemáticamente. Y estamos, bueno, el Bonaparte hizo 3 grandes jornadas, nosotros abrazamos el ministerio el 14 de enero cuando se disolvieron todas las direcciones, 27 de febrero hicimos una gran marcha desde el Ministerio de Salud a la Plaza de Mayo, el lunes vamos nuevamente al Ministerio de Salud, esperamos que en algún momento la situación cambie, pero por el momento no nos queda más que presionar en la calle con medidas de fuerza. Y del otro lado están, bueno, todos los usuarios del sistema, que cada vez que hay paros se resiente. Sí, en general todo nuestros paros son paros manteniendo los servicios de guardia, manteniendo la internación, es decir, cuidamos muchísimo del paciente, son paros autorregulados y por eso logramos una alianza. Sin la alianza con nuestros pacientes, tuvimos una hermosa demostración antes de ayer en Ingeniero Jacobasi. El gobernador Beretín fue al hospital de Jacobasi, que está muy agujereado, con muchos defectos, y fue el pueblo que lo rodeó y empezó a cantar nada más
la salud no se vende, se defiende, y los trabajadores simplemente apoyamos. Es decir, que apostamos a una gran participación comunitaria en nuestras medidas, de tal modo de que realmente el poder nos escuche. No somos corporativos, verdaderamente defendemos la salud pública, y eso sin el usuario es imposible. Bien. ¿Cómo ves que va a seguir esto? O sea, ya lleva un año este gobierno, no sé cómo han sobrellevado el 2024, qué paritarias tuvieron respecto, o sea, tuvimos una inflación creo que del 117%. Perdimos salario, es decir, las mejores se acercaron a un 105, 107, algunas se quedaron en el 80, perdimos en todos lados, sobre todo en el Estado Nacional. Pero hubo provincias también que se quedaron muy atrasadas. ¿Y esas paritarias cómo las lograron cerrar? ¿Con mucha media fuerza? No se cierran. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Santa Fe decretó que era tanto, nosotros firmamos en disconformidad y se terminó. Igual que en Tucumán, para dar 2 ejemplos de paritarias insuficientes. Lo mismo pasó en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. La negociación no se abre con los profesionales, en Chaco tampoco. Es una situación difícil. Y bueno, tenemos esperanza en un cambio de época, en un cambio. Hoy hay una sesión del Senado que esperemos termine con una derrota del gobierno, como fue el 1F, donde estuvimos, como fue el 24 de marzo, donde todo el pueblo salió a la calle a defender la democracia, y donde también vemos las encuestas que hay una pérdida de credibilidad y de imagen del gobierno nacional, y eso alienta que tengamos en el mediano plazo un cambio político y se abra un diálogo, mínimamente. Este gobierno grita, insulta, no dialoga, eso ya está bastante claro. Es decir, Lugones no grita ni insulta como hace el presidente, pero la actitud de cierre al diálogo es exactamente igual. Bien. ¿Y qué es lo que hoy, vos me decías, bueno, el año pasado perdieron, en algunos casos poco, en otros casos más de un 30% de su poder adquisitivo? Sí, igual que el resto de los estatales. ¿Qué es lo que hoy están reclamando, con lo cual podrían...? Y nosotros en general tenemos más que un reclamo de porcentajes, pedimos que la canasta familiar que marca ATE-INDEC, que alcanza para cubrir los gastos de una familia tipo en las distintas áreas metropolitanas, el salario de ingreso del profesional y del trabajador de la salud en general, que cuando entra al sistema de salud, por ejemplo, un profesional sale de la residencia, ya tiene más de 30 años, ya tiene un pibe, 2 pibes, no podés entrar como a los 18, tenés 11, 12 años de formación y tenés que ganar mínimo para mantener una familia con 2 chicos. 1.600.000 según ATE-INDEC. Bueno, eso es lo que estamos en este momento pidiendo, que cuando uno entra al sistema... Ese sea el piso. Ese sea el piso. Pero de hecho eso no ocurre en ninguna provincia, ni siquiera en las que tienen full time, como la provincia de Neuquén. ¿Y en cuánto están arrancando? Y bueno, salarios? Por ejemplo, en Río Negro 900, un profesional en provincia de Buenos Aires 1.100.000. Bueno, depende de las provincias, pero alrededor de eso hay lugares que son mucho peor, que son obras sociales como OSPLAT de los maestros, están en 500.000 pesos. Hay provincias más atrasadas, como La Rioja o Formosa. Es distinta cada provincia, pero ninguna alcanza a ese concepto de entro a trabajar al sector público y puedo mantener a la familia. Jorge, muchísimas gracias por venir. Gracias, y los esperamos el lunes en el Ministerio. Muy bien. Nosotros tenemos que irnos, llegamos al final de este programa, nos vemos la semana que viene acá en La Letra Chica para que sigas conociendo tus derechos y acordate siempre, ante la duda, consulta un abogado.